El Perú es un hermoso país ante los ojos del mundo, valorado por sus diversas culturas y por su gente. Yo me pregunto, así como nos valoran por fuera, como país, ¿nos valoramos tal como somos? Veamos, el 25% de los peruanos discriminan por la vestimenta, el 19% por el color de piel y el 26% discrimina por la forma de hablar. Parece que en lugar de valorarnos, nos hemos dividido a causa del racismo. Un mal que nos lleva a negar nuestros orígenes, lastimando a miles de familias y a toda la sociedad. Pero ya no queremos seguir así. Queremos vivir en un Perú sin racismo, donde valoremos nuestras raíces, nuestras costumbres y nuestras formas de ver el mundo, respetándonos y aceptándonos tal como somos, sin importar nuestro color de piel, nuestra forma de vestir o la lengua que hablemos. Unámonos y hagamos que esto sea posible, reconociendo el problema, valorando lo que somos y promoviendo el respeto entre todas y todos. Solo así construiremos un país justo con igualdad de oportunidades. Perú sin racismo. Respeto para todos. Compunche Perú, Gobierno del Perú. Ya estamos de vuelta para el final. Vamos a ver cómo es que podemos solucionar esta situación y empecemos por lo más evidente, la polarización electoral en las redes sociales. ¿Eso se puede de alguna manera autorregular, Mauro? Bueno, estamos en ello, ¿no? Estamos trabajando en ello. El historial electoral del país es cuando menos complicado en los últimos años y en general en todas partes del mundo cada vez vemos una influencia mayor de las redes sociales / de la polarización. Entonces, esto está trayendo, las campañas cada vez se hacen más en el plano virtual y no tanto en la calle, ¿no? Entonces, esto tenemos que observarlo. A mí me consta que, por ejemplo, las misiones de observación electoral que se suelen desplegar en el Perú están trabajando en desarrollar una metodología para observar las campañas en redes sociales que antes no tenían. Yo me consta que Transparencia, porque estamos trabajando con ellos en eso, también va a trabajar este ámbito de trabajo para poder sistematizar una observación de las campañas electorales en las redes sociales. Como decía antes, la falta de regulación es un problema y la falta de regulación afecta no solamente a cómo hacen los partidos, saben perfectamente que hay cosas que si las dicen en las redes sociales no va a pasar nada y no las pueden hacer en el plano real. Incluso el momento en que las dicen, pueden no hacer campaña porque hay un límite de tiempo para hacer campaña antes y después de la campaña, incluso el día ese de silencio que hay, pero las redes sociales siguen funcionando. Entonces, es una cancha diferente, necesita regulación y a falta de regulación, que no la hay y yo creo que todavía tardará, pues necesita un monitoreo ciudadano, ¿no? Yo creo que ese es un terreno donde las organizaciones de la sociedad civil tienen que hacer un seguimiento a cómo se hacen las campañas en procesos electorales en redes sociales. Totalmente de acuerdo. Además, en las redes sociales existen códigos de comportamiento, las netiquetas, ¿no es cierto? Y en lo político también debería existir. De hecho, en algún momento Transparencia creó unas reglas ahí de conducta, así que tal vez las tienen que actualizar. Hay que identificar también los discursos de odio. Los discursos de odio son muy típicos aquí, en donde yo prácticamente lanzo una abominación contra el otro y busco que los demás me acompañen. Hay que identificarlo, aislarlo y expulsarlo una vez por todas. Es decir, en qué medida eso termina generando un desencuentro, una polarización, por supuesto, en el contexto político y en otros contextos más que en las redes sociales, por desgracia, terminan degenerando en el anonimato. No solamente de quien ataca, sino de quien está siendo atacado. Desaparezco, rehuyo y no quiero saber nada. Ahí tenemos que tener una legislación o tenemos que ver, en todo caso, de qué manera podemos proteger a las personas. Porque ¿qué es lo peor que puede suceder? La cultura de la cancelación. Una persona que no está de acuerdo, una persona que rehuye, una persona que critica, sacan tu foto aquí, sacan tu foto allá, usan tu nombre, buscan una historia falsa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y todo esto con qué motivo? De que opines como ellos o en todo caso desaparecerte de toda esta posibilidad de opinión pública. Entonces tenemos que identificarlo y poder democratizar las redes, democratizar las relaciones y los vínculos. Y en buena medida, como se dijo hace un momento en el contexto de la educación, que el gobierno tenga una posición muy fuerte en torno al contexto de lo que es la ciudadanía. No podemos permitir que determinadas familias con estas condiciones tradicionales quieran imponer una verticalidad frente a sus hijos. La educación tiene que ayudar en esto. Pero, Jerjes, no solamente es lo que está fuera de nosotros, ¿no?
También hay una responsabilidad de nosotros como ciudadanos de evitar justamente conductas agresivas o autoritarias, ¿no es cierto? Sí, efectivamente, el tema de la globalización y las redes sociales y todo este hiperconsumismo que nos caracteriza en nuestras épocas actuales ha limitado la ciudadanía y ahora hay que recuperar la ciudadanía para que podamos empoderarnos nuevamente y restablecer un orden que se ha perdido en algún momento. Y por ahí parte el tema de la familia, ¿no? Es decir, la familia debe ser el espacio del amor y de la protección para generar la autoestima en la persona. La sociedad debe reconocer a cada uno en el papel que debe jugar y el Estado debe garantizar justamente una serie de derechos para lograr que se genere un autorrespeto. Y a partir de esas ideas de Honneth, proponer una sociedad más digna donde todos podamos participar, donde todos de manera plural, y en un país como el nuestro tan diverso, reconocer que ahí está nuestra fortaleza. En esa diversidad está el camino que debemos seguir para lograr desarrollarnos, ¿no? Porque ahora, como estamos, nos diluimos, ese hiperindividualismo nos condena a simplemente a sobrevivir. Como decimos, hemos pasado de la ciudad letrada a la ciudad del tweet y las personas hemos pasado a ser simplemente consumistas. Así es, Alessandro, tus palabras finales para redondear esto. Bueno, pero hay una cosa que también quisiera colocar, digamos, que es la polarización se puede reducir si es que se reduce también las desigualdades. Y es que en el Perú, desde el 2000 en adelante, se nos ha vendido la idea de que estábamos progresando económicamente a 1000 por hora y que estábamos por llegar a ser, ¿cómo se llama?, un país de la OCDE y todo lo demás. La OCDE. Entonces, ¿cómo se llama? Pero sin embargo hay sectores, bolsones grandes de la población que sentían que macroeconómicamente estábamos muy bien, pero en nuestros bolsillos cotidianos, especialmente el sur andino, sentía que eso no era real para ellos. Entonces, ¿cómo podemos esperar que ellos tengan una actitud tolerante hacia nosotros si es que le hemos contado un cuento y se sienten burlados? Es decir, si, ¿cómo se llama? Si ellos dicen ese progreso del que tanto se habla en Lima, no lo hemos visto en ningún lado. Eso ya lo advertía Julio Kotler. Y eso hacia 2011, 2012. Y seguimos adelante en ese mismo tren. Entonces, una de las cosas que puede bajar la polarización es justamente reducir las brechas de desigualdad. Claro, que es una tarea en verdad importante, como tú has mencionado, a veces ni siquiera está ya en nuestras manos, es un ámbito de política pública. O al menos, al menos ser consciente de que existe esa desigualdad, porque hay personas que no tienen ni idea de que en otras partes del Perú no tienen luz, no tienen refrigerador, no tienen agua, no tienen nada. Bueno, ser conscientes de eso. Si soy consciente de eso, entonces voy a dejar de enemizar, demonizar y atacar al otro. Claro, porque como hemos dicho aquí, esta anulación de una opinión distinta a la mía es lo que justamente refuerza esta polarización, que en el caso electoral se viraliza con la tecnología, pero como decía, y me parece que creo que estamos de acuerdo en esto, hay que apelar al sentido crítico. ¿Cómo ayudamos a que la gente dude sistemáticamente o metódicamente, como decía Descartes? ¿Qué le podemos decir a las personas que nos están viendo para que traten de ver las cosas con cierta distancia y no apasionarse tanto al punto de que, en verdad, si tú no opinas como yo, eres mi enemigo? Porque hemos vivido esas situaciones en donde en la propia familia se odian porque no opinan como ellos. No sé, a ver quién... Bueno, una cosa que sucede mucho, por ejemplo, en el aula, yo soy profesor de filosofía y es que en el caso de la filosofía, siempre somos fruto de crítica por eso, digamos. En filosofía queda claro que no hay una verdad definitiva. Entonces, enseñar a la gente de que hay un punto de vista, pero ese punto de vista puede ser cuestionable por estas razones. A veces otro punto de vista, pero también es cuestionable, y que no hay ninguno que no tenga flaquezas, es algo importante. Entonces, claro, ¿cómo se llama?
A veces en las universidades se enseña como si fuese la palabra de Dios. Y eso no puede ser así. Sí. Es decir, se enseñan doctrinas y cosas como si fuesen verdades absolutas. Y hay que aprender a, ¿cómo se llama? Que eso tiene sus puntos débiles y también iluminar esos puntos débiles y seguir pensando. Somos un país profundamente tradicionalista y eso también nos hace desgraciadamente autoritarios. Defendemos nuestra perspectiva de vida, nuestra noción de existencia y la imponemos a los demás. Tenemos que aprender a respetar el punto de vista del otro. Pero hay aspectos en que no podemos negociar, como se decía hace un momento, el tema de la ciudadanía, el tema de género y otras cosas más. Informarse sobre lo que está sucediendo, lo que está pasando. Si yo me informo, tengo una opinión informada. En redes sociales nadie se informa, prácticamente te engañan con muchas cosas. Pero en el Depende ámbito de más quién público sigas, ¿no? hay que informarse. Yo creo que eso ayudaría mucho. Sí, palabras finales. Sí, creo que sí, que informarse y aprender a escucharnos un poquito más otra vez, ¿no? No vivir en esas burbujas de nuevo que las redes sociales nos empujan a ellas, a escuchar solamente discursos que comulgan con aquello que consumimos habitualmente porque estamos completamente monitorizados en lo que consumimos en los entornos digitales. Entonces, abrirnos un poco de ahí, ¿no? Salir de esa zona de confort y escuchar las otras versiones de la realidad que pueden ser tan válidas como la nuestra, y espíritu crítico para pensar que no siempre tenemos por qué tener la razón. Claro, Mauro, y en esa lógica, el ejercicio de hacer el fast check, ¿no? O sea, este tuit, ¿quién lo manda? ¿Esta información de dónde sale? ¿Quién es la fuente? ¿Esta persona es verdad o es un bot? Porque si nos creemos todo lo que estamos leyendo ahí, también terminamos por polarizar la situación al darle esa réplica. Exacto, pero eso nos lleva de nuevo a la cuestión de la educación, la alfabetización Digital, tecnológica en este caso. digital, en saber consumir aquello que consumimos, saber de Así dónde es. viene y Exacto. mirarlo con un espíritu crítico y ser selectivos, porque es tal la abundancia de información a la que estamos sometidos, hay que saber filtrar muy bien y saber de qué fuentes bebemos, ¿no? Yo creo que esa sería una de las cositas que podemos hacer. Doctora, sus últimas palabras. Sí, hay que seleccionar, esa es la clave, saber seleccionar, para eso hay que saber filtrar la información, pero también tomar conciencia de que eso nos tiene letargados y que hay una tarea mayor. Decidimos por la República, significa hay que construir un bien común, no el bien personal, el mío, el de él y el otro, porque esos particularismos nos destruyen. Es tan difícil es hoy día eso, ¿no? Porque hemos privatizado demasiado nuestras vidas, no queremos nada colectivo. Construir lo colectivo se ha convertido en una situación casi imposible en el Así Perú. es. Pero en el Bicentenario de la República tenemos que empezar a volver a pensar en ese tema. Estupendo. Bueno, les quiero agradecer muchísimo a ustedes. Este es un tema que va a seguir caliente porque vivimos en las redes sociales, tenemos opiniones distintas, pero creo que lo más importante es que deberíamos darnos la oportunidad de discrepar, de cambiar de opinión y eventualmente ponernos en el centro. Eso nadie debería de alguna manera satanizarlo ni criticarlo, porque ser ponderado es también una manera de empezar un diálogo como este. Así que muchas gracias a cada uno de ustedes y nos vemos en una semana más en Pensando en el Perú.